Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Josefina Félix. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, muchas gracias. Un placer estar contigo. Igualmente, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de sexto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con Ajulisto, que nos tiene un consejo. Vamos con él. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ahora sí, maestra José, aquí tenemos algunos objetos elaborados por los estudiantes la semana pasada. Al finalizar la clase, la maestra Gaby nos planteó un reto muy importante, que fue elaborar un juguete con diversos materiales. Lo interesante es que algunos fueron elaborados con materiales de desecho. Y estos son algunos ejemplos, maestra. Mire. Ok. ¿No están muy bonitos? Muy bonitos, muy bien hechos. Creo que hay mucha imaginación. Me parece muy bien que se les dé un nuevo uso a estos materiales porque así evitamos que lleguen a los tiraderos o vertederos que en su mayoría están al aire libre. Exactamente. Además, si ponemos en práctica la acción del reuso, una de las 3 R's, reducir, reusar y reciclar, es algo muy importante. Sí, Juan Carlos. Hoy hablaremos de eso y también veremos 2 nuevas R's que nos serán de mucha utilidad en las acciones para disminuir el deterioro del ambiente. Tenemos 5 R's, maestra. ¿Y cuáles son esas otras 2? ¿Por qué no me ayudas a leerlas de esta diapositiva? Perfecto. Dice, las R's de reciclaje es aparentemente adoptar los modelos R de uso y consumo responsable. Cuando nuestro planeta presenta síntomas de fatiga a consecuencia del excesivo uso, consumo y deterioro de los recursos naturales, resulta importante asomarnos a las propuestas de las famosas Rs y adoptarlas en nuestra vida diaria. Porque no solo es necesario, sino apremiante, actuar con conciencia ambiental. Distintas sociedades han ido asimilando el modelo de las 3 Rs, reducir, reutilizar, reciclar. Otras han adoptado 4 Rs y algunas incorporan una R más en su hábito de vida, con las 5 Rs, revalorización, rechazo, reducción, reuso y reciclaje. Oh, ya veo, revalorización y rechazar. Órale, esas R's, bueno, no están en el libro de texto, pero me parece muy importante para tenerlas en cuenta, maestra. Así es, Juan Carlos. El día de hoy aprenderemos a reconocer acciones para disminuir la producción de desechos inorgánicos. Y vamos a enfocar en 2 que ya estudiamos y que son las que más usamos, en ocasiones indiscriminadamente. Papel y plástico, ¿verdad? Correcto, Juan Carlos. ¿Por qué creen ustedes que en estas fechas recientes se ha tratado de concientizar a la sociedad sobre el uso del plástico y del papel? Por lo que vimos la clase pasada, maestra. Los costos de producción tanto del papel como del plástico son muy altos. Altísimos. Fabricar estos productos tiene un costo. ¿Se acuerdan de lo que mencionamos? Claro. Bueno, lo comentamos la vez pasada. Producir papel o plástico tienen un fuerte impacto ambiental.
Las fábricas de plástico contaminan el aire y para hacer papel se requiere de la celulosa de los árboles que se talan en selvas y bosques. Así es, siempre que necesitemos papel, se seguirán cortando árboles y si continuamos fabricando plástico, seguiremos contribuyendo a la contaminación del aire, el agua y el suelo. Ante estas situaciones tenemos que reflexionar. Por ejemplo, al usar una bolsa de plástico, nos podemos preguntar qué materias primas se usan para hacer una bolsa de plástico y de dónde se obtienen. ¿Qué tan costoso es producir una bolsa? ¿Qué porcentaje de los residuos que queden después del uso se reciclará? Uy, maestra, son muchas preguntas. La verdad es que si me hubiera detenido a pensar en eso cada vez que usé una bolsa de plástico, quizás hubiera utilizado muy poquitas. Sí, Juan Carlos, ese es el sentido de hacernos esas preguntas. Entender el costo y el valor de las cosas. En este caso, todos los materiales de los cuales disponemos implican un costo para el ambiente. Y eso nos ayuda a entender que a su verdadero valor, pues no depende de cuánto nos cueste económicamente, no, sino cuánto le cuesta a la sociedad y al ambiente. Precisamente, Juan Carlos, esa es la palabra, revalorizar. Revalorizar es la aplicación de este concepto en los procesos, productos y los residuos. Es una alternativa para no perder de vista en función de las desventajas de los recursos energéticos no renovables. Yo entiendo este punto como ser responsables. ¿Sí? Empezamos a actuar de manera responsable. Podremos ir conociendo el valor de las cosas, pues no solo las utilizaremos, sino que sabremos las implicaciones de ese uso. La siguiente acción es rechazar. Rechazar el mejor desecho es el que no llega a producirse. Con un enfoque proactivo pueden evitarse muchos problemas. Querer rechazar es también tomar conciencia de todos estos pequeños residuos con los que contaminamos a diario. Allí en casa se preguntarán, ¿rechazar qué? Yo pienso que debemos rechazar los productos cuya elaboración tiene un costo alto para el ambiente. Sí, Juan Carlos. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, aprender a decir no a aquellos hábitos de consumo innecesarios, como hacer compras de materiales que dañan el ambiente, productos envasados en doble o triple envoltura, cubiertos de plástico y otros que solamente se usan una vez y que además tienen un alto costo. Pero ahora yo me pregunto algo, maestra. ¿Qué se logra al rechazarlos? pues aunque no lo creas, Juan Carlos, las grandes empresas elaboran sus productos según la demanda. Si dejamos de consumir productos que tienen un costo tan alto para el ambiente, si preferimos los productos que se elaboran de una manera que generan menor cantidad de residuos que dañan el ambiente, entonces los productores se verán obligados a cambiar sus formas de elaboración. A veces pensamos que el problema es de ellos, pero somos nosotros los que consumimos esos productos. Por ejemplo, me viene a la mente todos esos productos que se envuelven de manera individual en papel y luego se empacan de 2 o 3 o en más en plástico. Y bueno, aparte todavía se meten en una caja de cartón, de metal o de plástico. Esos los podríamos evitar, maestra. Sí, Juan Carlos, es importante que entendamos que por cada producto que tiene algún impacto negativo en el ambiente, es posible que haya alguna manera sustentable de producirlo. ¿Reducir? Se refiere a utilizar la cantidad mínima indispensable de recursos necesarios en acciones que van desde las cotidianas hasta las industriales. Lo ideal es buscar una alternativa que afecte lo menos posible al ambiente. De esta acción hemos hablado mucho, pero es necesario insistir. Se trata de utilizar solamente lo indispensable. Entonces, Juan Carlos, aquí la pregunta sería, ¿cuánto papel y cuánto plástico son verdaderamente necesarios? Tomando en cuenta lo que cuesta producirlos y el tiempo que sus residuos requieren para reintegrarse al ambiente. Dado que, una bolsa de plástico tarda en promedio 150 años en degradarse, lo mejor sería tratar de no usarlas o no generar residuos con ellas, ¿no? Sí, Juan Carlos. Se trata de reducir el consumo de algunos productos que afectan el ambiente. Pero, supongamos que empezamos a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Aunque desde hoy podamos reducir el consumo de productos de plástico, tal vez en casa ya tenemos muchos. ¿Qué hacemos con ellos, maestra?
Reusarlos, Juan Carlos. Ah. Reusar consiste en volver a usar un recurso determinado en la misma función para lo que fue elaborado o en otra diferente. Las bolsas de plástico, los sobres de papel y los empaques se vuelven a usar, así también como los frascos. Eso es correcto. Hablando de algunos productos que desechamos, les podemos dar nuevos usos, ya sea sin modificarlos o mediante algunos cambios. Veamos unos ejemplos en el siguiente video. Nos encontramos en el taller estudio de Juan Pablo Romero, un artista plástico que además de crear increíbles obras de arte, se dedica a intervenir objetos de uso cotidiano como por ejemplo llantas para convertirlas en verdaderas piezas artísticas. Juan Pablo, ¿en qué consiste este proyecto? Hola Ale, buenos días. Pues sí, es un proyecto que traigo desde hace 2 años, trabajando las llantas, reciclándolas, para hacerles saber a la gente que no son basura y que podemos usarlas con macetas funcionales. Y cuando hablamos de llantas es importante mencionar que estamos hablando de objetos que duran en la tierra muchísimo tiempo y una vez que se acaba su vida útil, como llantas precisamente de motos o de autos, pues normalmente las desechamos, pero genera muchísima contaminación. Claro que sí, Ale, estas llantas tardan 300 años en degradarse solas en el ambiente, pero mientras tanto van haciendo infecciones, mugre, hacen el ambiente que se vea feo, y entonces mi función o lo de esta empresa es de que recuperar el medio ambiente y también ayudar a los animales en peligro de extinción, porque hacemos diferentes tipos de modelos. Entonces lo que se busca es tratar de crear conciencia en las personas, no solamente con respecto al doble uso que pueden tener objetos como las llantas, sino también en cuanto a los animales que tú, digamos que inmortalizas, porque estas macetas nos duran muchísimo tiempo, a través de las plantas. Sí, exactamente. Lo hago para conservación de ellos y para el medio ambiente y para que la gente aprenda y vea que aparte de que fue un objeto que se hizo para una cosa, puede servir para otra cosa y seguirla usando mucho tiempo. Claro, todo está en tener imaginación y creatividad y muchas ganas de ayudar al medio ambiente. Sí. ¿Cómo cuánto tiempo te lleva hacer una maceta de estas desde que recoges la llanta hasta que la vemos así, Juan Pablo? Pues prácticamente me puedo tardar como unas 5 horas, desde que salgo a la calle, la levanto, la trazo, la recorto, la lavamos, la armamos, la ensamblamos y la decoramos. Y así es como terminamos una maceta hermosa, muy bella, que además representa un ave en peligro de extinción, hecha con materiales totalmente reciclados. En cuanto a las lámparas de PVC, también tengo que salir a la calle a recolectar el PVC. Llego igualmente al taller, lo recorto en secciones de 50 centímetros. Posteriormente ya tengo diseños grabados y marcados. Lo monto en el PVC y lo empiezo a calar con una herramienta que se llama Mototool, hoyo por hoyo, agujerito por agujerito, hasta acabar todo el diseño. Después tengo que lijarlo por dentro y por fuera, le paso 3 o 4 lijas para que agarre un bonito brillo el PVC, le pongo una plataforma con un foquito y una tapa de acrílico y la conectamos y le puede poner foquito ahorrador. Se ve súper padres y bien modernas y todas tienen motivos prehispánicos. Qué bonito es ver que algo que se consideraba un desecho termine convirtiéndose en algo útil y hermoso. Esto es del reuso, bueno, pues definitivamente el límite depende solamente de nuestra imaginación, ¿no? Todo lo que podemos hacer con la basura. Así es. Recuerden que si le damos un nuevo uso a un producto de desecho, hablamos de reuso. Pero si consideramos los materiales de que están hechos, también existe la posibilidad de darles un nuevo uso, pero como materia prima, y ese nuevo uso puede ser el mismo o uno distinto. En ese caso estaríamos hablando de reciclaje. Veamos el concepto de reciclar. Reciclar es un proceso industrial en el cual participa la población al separar cada uno de los diferentes materiales para que una industria específica les dé un tratamiento con el fin de elaborar nuevos productos. A ver, entonces, si yo tomo una botella de plástico y la corto y la uso como un vaso, ese es un ejemplo de reuso, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, si tomo esa botella, esa botella se va con muchas otras botellas a una fábrica donde la convierten en plástico para hacer pues, nuevas botellas u otro producto,
Entonces, ¿ese sería un ejemplo de reciclado, maestra? Creo que ya lo tienes claro, Juan Carlos. Entonces dime, ¿qué se puede reciclar? Pues hasta donde yo recuerdo, el papel, el plástico, el vidrio, diversos metales, pues casi cualquier cosa que esté libre de desechos orgánicos, ¿no? Según yo, todo eso se puede reciclar. Muy bien, Juan Carlos, pero ¿cuál sería el primer paso? Bueno, pues sería separar los residuos antes de desecharlos y juntarlos para que los podamos llevar a un centro de reciclaje o bien reusar los que se puedan reusar. Así es. Y los materiales que de plano no se puedan reciclar ni usar, pues debemos aprender a manejarlos. Ok, maestra, bueno, para entrar un poquito en detalle en la ciencia de la separación, ¿me permite compartirles lo que Alejandra y yo hemos estado haciendo? Por supuesto, vamos a verlo. ¿Sabías que cuando los desechos se tiran todos revueltos, los distintos materiales, al degradarse y combinarse, producen unas sustancias líquidas llamadas lixiviados? Los lixiviados son altamente tóxicos y pueden filtrarse a través de las capas del suelo y llegar a los mantos freáticos del subsuelo, contaminando todo a su paso. ¡Qué dato tan interesante! Por eso debemos aprender a separarla. Vamos a necesitar varios recipientes como contenedores de los residuos y algunos letreros para identificarlos. En primer lugar, tenemos que separar los residuos orgánicos de los inorgánicos. Bueno, eso es fácil. Todo lo que es comida va al contenedor de residuos orgánicos. Sí, pero si vas a depositarlos, tiene que ser sin bolsa de plástico ni papel. Se tienen que ir limpios. Y ya limpios se separa lo que se puede compostar o reciclar como abono de lo que no. Sí, yo sabía que se puede compostar cosas como restos de vegetales crudos, los alimentos sin salsas o aceites, no cocinados ni fritos, semillas, hojas, cáscaras de fruta y de huevo y hasta pelo y uñas. Así es, no se compostan los alimentos cocinados ni los procesados, ni restos de carne o huesos, porque pues esos van a tardar más tiempo en la composta y pueden causar putrefacción y acidez, que es perjudicial para las lombrices y otros organismos que participan en la degradación de la comida. Muy bien. Ahora, bueno, faltan los inorgánicos, o sea, todos los demás que vamos a ver ahorita cómo lo vamos a separar. Y, por ejemplo, ¿separamos el cartón? Sí, siempre y cuando esté limpio y también debemos amarrarlo y apilarlo. Muy bien. Cartón en su lugar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dices de las botellas de PET? Bueno, pues limpias, aplastadas y con tapa. El resto del plástico que vamos a separar también se tiene que ir libre de desechos orgánicos. ¿Te lo paso? Sí, pásamelo. Muy bien. La pongo por acá. Bien, perfecto. ¿Sabes qué? Hay muchos envases reciclables como los de vidrio. El vidrio se tira aparte, merece un contenedor. Y aquí, a ver, ¿ese es el de vidrio? Aquí está el de vidrio y también tenemos lo que serían las latas. ¡Ah! Las latas. Hay varias. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues dependiendo, pueden tener también otro uso. Y las que no, de plano, bueno, esas se van todas juntas, limpias y con las etiquetas removidas. Muy bien. ¿Y todo lo demás también se va junto? Algunos residuos sólidos deben separarse de una manera independiente, en una bolsa de plástico. En el caso de los residuos sanitarios, papel higiénico, pañuelos, faciales, algodón, toallas y pañales desechables. ¿Y sabes qué? ¿Dónde van las pilas? Porque ahí tenemos algunas. Bueno, esas se clasifican como residuos especiales junto con los aparatos electrónicos que pues ya no funcionan. Por ejemplo, muy bien, Órale. ya está muy viejito y lo separamos. Separado. ¿Y sabes qué? Ya solo nos quedan los empaques de cartón y aluminio de la leche. Exactamente, muy bien. Se van con el papel y el cartón, pero les harían un gran favor a los encargados de recolectar los residuos a lavarlos y doblarlos para que no ocupen mucho espacio. Sí, vamos a hacerlo. Muy bien, perfecto. ¿Para acá? Sí,
Si nosotros separamos los residuos, facilitamos el trabajo de los encargados de manejarlos en los tiraderos y así contribuimos a que una cantidad cada vez mayor de residuos pueda aprovecharse. Separar los residuos requiere de un esfuerzo extra, pero es un pequeñito cambio y si todos lo ponemos en práctica, ayudaremos en el mejoramiento del ambiente. Exacto, Ale. Casi me equivoco. Poquito. Ay, reciclemos las palabras también. Muy bien por ti, Juan Carlos, y por Alejandra. Muchísimas gracias, maestra. Me da mucho gusto ver que, todos estamos interesados y dedicados a separar los residuos. Fue un placer que, me invitara a hacerlo. Además, poner el ejemplo y movilizar a nuestras familias allá en casa. Por favor, tomen nota de todo esto. Afortunadamente, muchas niñas y niños comprenden bien tanto la gravedad como la urgencia de este problema y comunican a sus familiares la importancia de practicar la estrategia de las 3 R's. Si se les da el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos, evitamos la emisión de gases como dióxido de carbono y metano. Sabemos que el metano es un gas dañino para el sistema respiratorio de los seres vivos y los animales. Así es, Juan Carlos. Además, ambos son gases de efecto invernadero. Esto es, hacen que se incremente la temperatura de la atmósfera y en consecuencia contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Debemos actuar y por lo que veo hay muchas acciones que se pueden tomar a nivel personal o familiar. Incluso las organizaciones de la sociedad civil están llevándolo a cabo. Pero, maestra, me surge una duda. ¿Qué sucede a nivel del gobierno? Interesante pregunta, Juan Carlos. Hay muchas acciones que los gobiernos, no solo el de México, sino los de todo el mundo, están llevando a cabo. Recordemos que este problema no se puede enfrentar sin el apoyo de los demás. Hay que buscar soluciones desde nosotros mismos. Nuestras comunidades, nuestros gobiernos, nuestras instituciones públicas y privadas. Todas las acciones actúan en cadena y todos los eslabones de esa cadena deben ser fuertes. Pues una cadena se puede romper si un eslabón es débil. Los invitamos a ver un video donde veremos algunas acciones que se están llevando a cabo para enfrentar esta situación. ¿En qué momento este material que revolucionó nuestras vidas se convirtió en una amenaza para el medio ambiente? Hay un problema que es real y es evidente para todos, pero este se ha generado no necesariamente por el material, sino ha sido básicamente por falta de información, una falta de cultura y una falta de disposición de quererlo manejar o de saberlo manejar de una mejor forma. Cuando ya no lo utilizamos, ¿qué le hago, no? ¿En dónde lo deposito? Necesito una infraestructura, necesito tener conocimiento de cómo se clasifican, cómo lo identifico. Desde que se inventó este material a la fecha, se han fabricado 9,000 millones de toneladas de plástico. Se estima que para 2020 se superarán 500 millones de toneladas al año. De este total, China es el principal productor con 29%. Su producción es mayor a la del continente europeo, que genera 19%, seguido de América del Norte con 18%. Aproximadamente el 35% de los residuos que nosotros producimos, que se calcula que para una familia mexicana deben dar entre 1 y 2 kilos, dependiendo del estado y donde viva, diarios. Nosotros vamos a ver que estos recursos que son valorizables, que es el 35%, de ese universo de recursos valorizables solo se recicla el 6.07%. Eso es la realidad del reciclaje en el país. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año se producen más de 400 millones de toneladas en el mundo. Solo 9% se recicló, 12% se incineró y 79% se encuentra en los océanos. A este paso se calcula que para 2050 habrá más plástico que peces en el mar. El problema no es el plástico, es el uso indiscriminado y la forma en que lo tiramos. ¿Realmente necesitamos todo el plástico que consumimos cada día? Los materiales plásticos nacieron con la filosofía de las 3 R's, ¿sí? Que principalmente son reducir su uso, reusarlo
y finalmente reciclarlo, que es lo que estamos manejando ya de muchos años atrás hasta la fecha de hoy, ¿no? Y esto es precisamente una de las grandes ventajas que tienen los materiales plásticos, que los podemos utilizar, los podemos volver a manejar de una forma correcta lo que es el residuo que se está generando, para volverlos a reincorporar otra vez a cadenas productivas. Y también por eso nacieron otras 2 R's dentro de lo que es la filosofía del plástico, aparte de reducirlo, reusarlo y reciclarlo, también viene lo que es el rediseño y el reempaque. Investiguen si cerca de su localidad hay un centro de acopio o de reciclaje, o si existen días asignados para que el camión del servicio de limpieza recoja los desechos según su clasificación. Sí, muchas veces hay iniciativas de la propia sociedad que requieren del interés y de la voluntad de la comunidad para poder funcionar. Revaloren las cosas que usan frecuentemente y tengan presente el costo para el planeta de la producción de estos productos. Rechacen los productos que dañan indiscriminadamente al ambiente. Reduzcan el consumo a solo lo que es realmente necesario. Reusen al máximo el plástico, el papel y reparen los aparatos antes de tirarlos. Separen los residuos y recíclenlos. Pongan manos a la obra. Nos vemos la próxima clase. Maestra José, muchísimas gracias. Juan Carlos, es un placer, al contrario. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Acciones para disminuir la producción de desechos inorgánicos de Ciencias Naturales de 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.